Su servidor, Adalberto Elías González Gómez. Hoy el tema es parte de la educación en México, pero es un tema micro, enfocado solamente a centros de capacitación para el trabajo, CECATIS conocidos en forma federal, instituciones federales para capacitar a la población en el trabajo. Formador de oficios, y precisamente nace la historia de los CECATIS, puede remontarse a 1800, luego posteriormente a 1900 y aún más reciente 1963, cuando surgen como CECATIS. La institución de los CECATIS imparte una gran cantidad de, como dije, de capacitación para el trabajo, gran cantidad de especialidades dentro del país, dentro de sus un poco más de 200 planteles. Por muchos años, cuando menos hasta hace 3 o 5 años, fueron 198 planteles en el país. Han incrementado algunos pocos más, pero poquito más de 200 planteles en el país. 30 años de servicio 31 años de servicio para ser exacto dentro de CECATIS. Y sin duda, desde los primeros años que estuve en centros de capacitación, tal vez dentro de los primeros 3 o 4 años, empecé a realizar aportaciones en forma verbal, observaciones o análisis de dichos planteles en el estado de Hidalgo, pero sobre todo a nivel federal, porque si algo he tenido iniciativa es en ver la cuestión de la formación académica o la preparación en forma general de la educación a nivel nacional. En sus momentos y en algunas oportunidades he hecho mis participaciones en congresos, y cabe la pena mencionar, hablando de congresos, espero no desviarme, pero cabe la pena, o vale la pena, perdón, mencionar que en un congreso en forma general para votarse en las propuestas, curiosamente para ser exacto, 98 o 99. En 1998-99, eso ya quiere decir que tiene más de 2 décadas, cuando menos. Más de 2 décadas, o casi 2 décadas. Su servidor hizo propuestas, muchas de ellas para todos los niveles de educación, pero sobre todo hacía referencia que se implementaría y ya era necesario implementar idioma en la formación académica de los mexicanos. Idioma y la asistencia de la tecnología, dicho de otra manera, computación para todas las generaciones en el futuro, y hablo de 2 décadas atrás. Es curioso cuando doy esas aportaciones, entre otras, pero sobre todo en esas dos, los delegados de ese congreso, junto incluso con los propios
organizadores y dirigentes se soltaron a reír a carcajadas. Es curioso. Estoy hablando de 1998 y 99. Cuando mencionaba como propuestas implementar esos dos aspectos de idioma y uso de la tecnología, la computación, les causó mucha gracia. Jamás alguien dentro del magisterio había aportado esas ideas. Y se empezaron a reír. Y justamente mi respuesta fue la siguiente. Pues, aunque ustedes no lo aprueben en este Congreso, aunque no lo quieran aprobar y les haya causado gracia, idioma y computación serán y se implementarán a partir del siguiente sexenio. Y sin duda fue un inicio o parteaguas el sexenio siguiente en el cual se empezaron a implementar. Tratar de implementarlo a nivel nacional, que no ha sido fácil. Incluso les puedo decir que no se ha terminado de lograr. Por muchas razones, independientemente de reformas que se hagan o se hicieron, o de nuevas formas de trabajar con la educación, jamás se ha logrado. Se ha terminado de lograr. Difícilmente. Y no basta solamente con la tecnología, también la capacitación o actualización respectiva. Y ese es otro de los aspectos que siempre ha sido mis aportaciones o mis solicitudes ante en este caso, ante el subsistema donde estoy aún empleado. En ese subsistema, por generaciones aporté, solicité, sugerí en academias, a tal grado que a esta altura casi estoy agotado en sugerir estos tipos de propuestas. ¿Cuáles son las propuestas? La primera, haber hecho planes y programas, pero cuando menos programas o contenidos programáticos para la especialidad en que imparto, pero como dije, siempre las generalizo. No solamente en un plantel y no solamente en un turno, en un solo turno, mucho menos en un solo turno, sino las aportaciones siempre las busco que sean en forma mínimo nacional, pero siempre me voy a la forma internacional. En el subsistema donde trabajo siempre han criticado mi formación académica. Pero gracias a mi formación académica, estas propuestas no solamente me encierro en el entorno, sino siempre las llevo a una globalización. De tal manera que lo mismo que sirva aquí, sirva en cualquier otra parte del mundo. ¿Sí? Porque tendrá sus particularidades cada país o región o poblado, pero finalmente lo que debe de servir aquí debe de servir en otro lugar. Y eso es en todos los aspectos. Y ese es un aspecto que le falta incluso al propio gobierno federal, a la propia educación en México. No solo en el subsistema en que trabajo, pero uno de ellos es contenidos programáticos. Pero lo mismo que estoy diciendo ahorita, desgraciadamente, no nada más, como dije, no nada más es en Cecates. Se vive en la propia universidad
Nacional Autónoma de México. No es posible que en la propia Universidad Autónoma de México se tengan distintos contenidos o basándose solamente o haciendo uso de la libre cátedra o cátedra libre, libertad de cátedra. La famosa libertad de cátedra no implicaría que cada quien da lo que se le pegue su gana. O cada quien da lo que mejor considera que está bien. Ese es un gravísimo error que considero que tiene la educación. Y si es ahí en la máxima institución, con mayor razón es en otras instituciones o en el subnivel en el cual su servidor presta sus servicios. De esa manera, entonces, siempre he estado solicitando ese aspecto de actualización en planes y programas, o mínimo en contenidos programáticos, e incluso uniformizar a nivel nacional en el subsistema, que es donde pudiera yo tener más influencia, pero cuando he participado en otras, en educación a nivel nacional, pues lo hago a nivel general. Que los contenidos y todas las técnicas de enseñanza, el material didáctico sea uno solo, unificado a nivel nacional. Más de uno dirá que estoy en un error, pero sin duda, con un análisis minucioso, me darían la razón. Y sé que el tiempo me va a dar la razón. Aquí y en China. Entonces, contenidos, material didáctico, técnicas didácticas y hay algo que no puede descartarse. Orientación vocacional en todos los niveles. Pero sin duda, pues por lógica, en el subsistema en el cual labora su servidor. Otras aportaciones ha sido la actualización, que no es posible que en 10, en 5, 10, 15, 20, 30 años no pueda existir actualización en las áreas técnicas, en las áreas específicas en el subsistema, en cada una de las especialidades. Se actualiza, pero en pedagogía. Se actualiza, pero en medios, en técnicas didácticas. Lo cual, pues, en muchos de los casos no es tan necesario como sería la propia actualización en las especialidades respectivas. Y sin duda, eso causa una gran problemática a los diferentes administradores de plantel e incluso el administrador de este subsistema a nivel nacional, porque de alguna manera los hago llegar, como sé que en forma burocrática no lo van a hacer llegar los representantes directivos o representantes en el Estado, yo los envío directamente al director general de centros de capacitación. Pero aún así ha negádose a recibirme en una o dos ocasiones que he asistido. He manifestado que requiere capacitación, actualización, y no solamente a los docentes, a toda la administración en los distintos planteles a nivel nacional.
mejor administración de los recursos y hacerse llegar de recursos financieros para mejorar la calidad en los planteles. Jamás me han hecho caso y ni me harán caso, yo lo sé, porque atrás de ello está una normatividad que no ayuda absolutamente en nada. Y algunos podrán desviar los recursos en los distintos niveles, pero jamás quieren salirse de las normas, entre comillas. Podrán mantenerse dentro de la corrupción en los diferentes niveles y al grado que se pueda, pero no quieren salirse del parámetro para seguir con la misma anomalía dentro del subsistema. Sí, lo he dicho en forma escrita en los distintos niveles. En los últimos, de acuerdo a la reforma, hice las observaciones que en las evaluaciones presentadas en un principio, en un proceso, en uno de tantos procesos he hecho notar las anomalías, pero en uno de ellos particular hice documento hasta la Subsecretaría de Educación Técnica y a la propia Secretaría de Educación Pública, que lo turnó a los respectivos subsecretarías, que el proceso estaba siendo corrompido. ¿Desde dónde? Desde que nos daban a conocer la convocatoria a nivel plantel. E incluso las últimas 2 convocatorias, pues sí las ha hecho en tiempo, pero incluso tiempos muy cerrados. El directivo de este plantel en el que laboro. Y en algún momento, cuando hice la observación, es porque jamás hizo la publicación en el cual su servidor iba a participar como aspirante a director de ese plantel, mínimo aspirante a director de ese plantel, pues no entregó la convocatoria. Dentro de la convocatoria que entregó a destiempo, no entregó el plantel respectivo, estaba en proceso. Posteriormente, cuando su servidor va y lo verifica en la red, pues ya verifiqué que sí estaba el plantel, pero eso era 1 o 2 días fuera de tiempo. Me contradijeron, incluso me marcaban, porque la evidencia que envió el plantel a la subsecretaría, pues aparecía como que habíamos firmado de recibido, pero yo tenía toda la, afortunadamente, fotocopié esa convocatoria en la cual no aparecía el plantel en dicho concurso. Y la evidencia la tengo. Y como esa, muchas más. Todas las anomalías y la corrupción que hay dentro de educación, pues no queda descartada el subsistema y los propios planteles de este subsistema a nivel nacional. Incluso otra de las observaciones en este proceso de selección se la hice también a la subsecretaría, donde el propio director general hacía la expresión o su intervención o hacía de conocimiento que en un proceso determinado las personas que no habían sido seleccionadas por evaluación habían sido designadas en forma directa. Eso implicaba toda una anomalía en estos procesos en los ECATES. Lo he manifestado en forma escrita. Lógicamente envían otros documentos y pareciera ser que su servidor es el único inconforme. Anteriormente se designaba por
y casi siempre ha sido así, independientemente de las convocatorias. Quien toma las últimas decisiones en designación de directores pues es el representante a nivel Estado, que muchas anomalías ha cometido en este aspecto. Y no se descarta, digo, el director general a nivel federal, en la misma, con esa declaración que hizo hace algún tiempo en las redes sociales, cuando menos, en la página específica. Y como esas, muchas otras, infinidad en algún momento, cuando eran designados, cuando empezó estas convocatorias, su servidor también hizo evaluación y presentó documentos, el cual pues no sirvieron de nada, ¿no? Y fueron más de 3 compañeros los que presentaron y se hizo la observación porque en un tiempo determinado nada más llegan los jefes superiores y presentan al nuevo directivo o jefe de área. Eso implica un grado de corrupción. Y su servidor pues se ha inconformado y lo manifiesta ahí, incluso en forma muy pues lógicamente molesto, porque incluso le he manifestado con esas palabras, que entonces ¿para qué eran las convocatorias? Significaba que que su servidor o cualquiera de los candidatos que hicimos evaluación no tenemos la capacidad. En otras palabras, y particularmente, significa que somos imbéciles. Y así han llegado, incluso con el propio director en turno hoy en día. Llegó como jefe de área, lo puso en forma directa el coordinador. De esa manera ha sido por toda la vida de estos subsistemas, y yo creo que en educación pública no queda, en muchos subsistemas se maneja de igual manera. Entonces pues hay entre lo hecho y entre lo dicho, lo establecido en los documentos y lo hecho en forma real, dista mucho. Sí, y lo he manifestado incluso a Gobernación y respectivamente en muchas ocasiones. Igual con otras opciones de academias que finalmente son como pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque no se establecen y tampoco se hacen las decenas, yo podría decir muchas decenas, tal vez más de 30 veces sugerencias, propuestas de academia, muy pocas han sido tomadas en consideración. Posiblemente algunas de ellas a nivel plantel nada más. Por años discutí o propuse, si quiere ver, discutí, pero si no, propuse que la publicidad apareciera en las bardas, porque no hay publicidad para este subsistema a nivel televisivos o medios masivos de información. No existe la publicidad últimamente en la red, pero muy escueta. Y hice la propuesta que se implantara la información en PCs o en televisión, en una pantalla, en el acceso del plantel. Se hiciera la difusión cuando menos ahí en las propias bardas del plantel, y ponían 1000 peros por cuestiones administrativas de reglamentación a nivel federal. Y la muestra se ha puesto, las sugerencias se han hecho, se han tomado a mal. Después de muchos años han ido tratando de ponerlas, pero a medias, por la falta de capacidad de las administraciones en los distintos planteles. Yo me atrevería a decir que a nivel nacional es la misma problemática. En algún momento que he estado en reuniones, pues lo he observado. Desafortunadamente, en los
pocos cursos que nos ofrece la institución, pésimos también, no sirven absolutamente de nada, independientemente de que se hayan querido implementar reformas, actualizaciones, muchas de ellas jamás han tenido vigencia y se han establecido. El famoso educación basada en normas de competencia laboral, por décadas se ha tratado de implementar y de una u otra forma no se ha hecho. Un cerebro que existe de los CECATIS a nivel nacional y que por fortuna o por desgracia está en el Estado, a un lado del plantel, es algo que no funciona. Pero ahí ha estado y ahí seguirá. Su servidor tal vez se vaya dentro de poco tiempo. De entrada, yo opino que debiera de haberme retirado ya en este año, pero lógicamente por cuestiones laborales, que tengo un salario muy bajo y no hay esperanza de incrementar el tiempo, mucho menos el salario, pues entonces definitivamente es probable que me vaya en poco tiempo. Con este video que aparezca en las redes sociales, pues lógicamente tendrá, tal vez puede ser positiva o negativa la aportación. He solicitado direcciones de planteles de aquí del Estado y se me han negado. Los he hecho en forma oficial, he realizado evaluaciones, he presentado documentación y hablo de hace mucho tiempo atrás, no de las reformas hacia acá o de las evaluaciones hacia acá. Lo hice prácticamente desde hace 25 años, 28 años, solicité jefaturas y direcciones y por X o Y motivos jamás he sido tomado en cuenta. No importa, las aportaciones las traté de hacer también y algunas han procedido a nivel plantel y es probable que a nivel nacional un poquito haya hecho presión mis aportaciones. He solicitado la dirección general para dirigir y cambiar, mejorar el subsistema y sobre todo los planteles de CECATIS en los cuales laboré por mucho tiempo y que veo que hay mucha deficiencia y que se puede corregir, pero bueno, lógicamente no he sido considerado y a estas alturas es probable que mucho menos, ¿no? Y no habría problema. Finalmente este video es para que la Secretaría de Educación Pública, el propio Gobierno de la República, pues tome acciones adecuadas para mejorar este subsistema que de alguna manera pues contribuye en la formación de mano de obra calificada, pero que puede mejorarse. Quiero comentarles que en algún momento algún director que fue más accesible me prestó documentación y pude tener acceso a la documentación y ver la documentación que regía en ese momento al menos a las instituciones de los CECATIS. Muy bien planeadas en su forma de organizarse y de establecer los servicios a los capacitandos o al público, a los educandos, como quiera llamárseles, al cliente, y servicio a la población. Excelente la forma de establecerse en el documento, pero que jamás ha sido como está establecido en el documento. Al menos en los planteles del Estado de Hidalgo, y yo creo que muchos de la República, si no es que todos, no han dado la función que debiera como tal. Sin duda, los CECATIS no todo está perdido. Quiero comentar que en CECATIS, los CECATIS en muchos de los casos capacitan lógicamente mejor
independientemente de la infraestructura con que se cuenta, capacitan mucho mejor que las propias escuelas de educación media, técnicas o escuelas superiores. Y prueba de ello que tenemos alumnos de diferentes universidades, incluso profesionistas y profesionales, ya profesionistas egresados de diferentes universidades y profesionales de las diferentes áreas. Y siempre se ha capacitado mucho mejor que las propias instituciones públicas e incluso privadas. ¿Como cuál? Como el propio Tecnológico de Monterrey. Respecto a la capacitación que se brinda, que es capacitación para el trabajo, en especialidades o cursos específicos. Y como eso, como la Salle, como otras escuelas latinoamericanas, como la Universidad de Puebla, entre otras que pudieran mencionarse, CECATIS tiene una gran calidad en su capacitación. Gracias al esfuerzo, lógicamente, de cada uno de los profesores que impartimos clase ahí. Claro, eso no puede generalizarse a nivel nacional, pero siempre ha sido uno de los mejores que capacita. Y tiene, independientemente que le falta infraestructura y que puede cubrirse. Infraestructura y, sobre todo, recursos humanos mejor preparados a nivel nacional. Pero que pues el director general y los directores respectivos de cada planteles y los encargados en los estados no han tomado cartas en el asunto, solamente les interesa pues su salario y el puesto. Lógicamente, mientras no los quiten, una de las propuestas que yo hice al gobierno, a gobernación, a alguno de los presidentes en turno de la República y mandarlo a la Secretaría de Educación Pública, era eso: que los directivos o los pequeños funcionarios de las instituciones educativas no nacieran y se murieran ahí, porque eso es lo que pasaba. Y ahora, de alguna u otra manera, sigue pasando. Nada menos que en el plantel que trabajo, pues lleva 2 o 3 gestiones. Y bueno, pues no se puede quedar cruzado de manos porque tiene la presión de personas como su servidor y algún otro, pero finalmente lo que deben de dar, y eso lo he dicho, y no solo en la institución educativa, sino en el gobierno, debiera de ser una gestión y no reelección. Hay que darle oportunidad a las demás personas que demuestren su capacidad. Puede ser, yo diría que en la mejor de las formas, mejorarse la administración, tanto de las instituciones educativas como del gobierno. Aquí es como un comercial, pero eso puede mejorarse. Los CECATIS, entonces, tienen desde hace muchos años mucha problemática interna. Algunas ocasiones nos cansamos de hacer las observaciones, de sugerir, de proponer, y ya cuando no hacen caso en ninguno de los niveles, pues ¿qué más queda? ¿Qué es lo que le queda al personal o a las personas como su servidor con intención de mejorar? No con otro afán. Incluso lo mismo que hoy en día estoy haciendo en otro ámbito, en cuestión de la política, ahorita, en épocas anteriores, desde segundo o tercer año que ingresé a este subsistema, yo propuse que me dieran la oportunidad de desempeñarme ni siquiera como director, sino como jefe de área. 1 año o 2 después, como director, sin cambiar de salario o de plaza.
quedarme con la plaza que tenía yo en turno, que era una de las más bajas. Como dije, eso era y sigue siendo convicción. Convicción de servir, de hacer algo por la educación, por el subsistema. Y ahora lo he solicitado. Uno de los directores anteriores y este que está en turno, les sugerí que cuando dejaran el cargo me propusieran como director general de los planteles a nivel nacional. Y sé que si eso sucediera por el director general, pues sería como comúnmente se dice, como un churro, ¿no? Porque de antemano yo sé que no es como sucede en forma general. Jamás me van a proponer, y menos evidenciando a la administración en sus diferentes niveles. Jamás lo van a hacer. Luego entonces, pues el único medio que existe y que pudiera darse a conocer para beneficio del subsistema y de la educación en México es este medio. No queda otro. Afortunadamente, y el tiempo que dure, estaría este medio para poder hacer las observaciones respectivas, que tiene muchos errores el subsistema de educación, capacitación para el trabajo. Es así como a todos los compañeros del subsistema, pero sobre todo a la institución de educación, Secretaría de Educación Pública, se hace la observación a la Subsecretaría de Educación Técnica. Se hace la observación que tiene muchos errores que pueden corregirse. Son cuestiones de administración, de innovación, de creatividad, y que pueden, en muchos de los casos, solamente gestionarse, y no necesariamente puede ser a través de recursos, incremento de recursos. Pero si así fuera, también hay formas de allegarse de recursos financieros para mejorar la capacidad. En equipo, lógicamente, equipamiento para realizar la mejor capacitación en los centros respectivos, centros de capacitación en los diferentes CECATES en el país. Hubo, como muestra, basta incluso que no era gestión. Un alumno en CECATIS hace algunos años se acercó al director, me comentó a mí la idea, yo le dije, veamos al director, se acercó al director y le dijo, señor director, le cambio todo el equipo que tiene. Se lo voy a renovar con equipo nuevo. Solamente permítame recabar fondos con la misma población estudiantil o el entorno de aquí de la población. Dijo la forma en que se tenía que generar y por supuesto que no fue aceptada. ¿Por qué? Porque es cuadrado, porque no se tenía que salir de las normas o de la normatividad. Y entonces, pues ahí desde esa fecha y hasta hoy en día, se sigue trabajando con equipo muy rudimentario que no sirve. En la especialidad
que su servidor imparte, pero no nada más esa. Muchas de las especialidades trabajan con equipo ya muy atrasado, equipamiento, y con infraestructura incluso inadecuada. Eso es por falta de capacidad de quienes dirigen los planteles. Y es por eso, tal vez por eso, que no tan fácil me han admitido o me han propuesto para ocupar un cargo de director a nivel plantel o a nivel general. Porque sí, se mejoraría, independientemente de la normatividad, se mejoraría los servicios de este subsistema. La capacitación en las distintas áreas debe de ser con tecnología de punta. Y eso creo que jamás se va a dar en los planteles de los CECATES. Años anteriores, cuando fui estudiante, en los CEBETES, tuve desde la secundaria, y eso lo saben muchos profesores y no profesores, muchas personas en toda la República. En la secundaria se decía talleres X, cualquier taller, que era parte de la capacitación para el trabajo en caso de terminar solamente la secundaria. Con esa finalidad supongo que fue fundadas esos planteles con ciertas especialidades tecnológicas. Y hasta la fecha hablo de pues ya varias décadas atrás, 70s, 80, 70s, finales de los 70s, no había, en los talleres no existía la tecnología. Y la poca que existía no servía. En los 80s, en el bachillerato, 2-3 años después de la secundaria, en el bachillerato había tecnología en la área de formación para el trabajo o el área técnica, había tecnología. ¿Qué sucedía ahí? Que los recursos humanos, dicho de otra forma, los profesores, no tenían la capacidad. Esa es la problemática real, y no solo del subsistema, como estoy mencionando, es de los distintos niveles educativos. Ahí está una muestra. Y hoy en día sigue pasando exactamente lo mismo. Las áreas o los talleres en los planteles, talleres técnicos para cubrir ese aspecto, están pésimos. En ambas cosas, en infraestructura, en equipamiento y en recursos humanos. Y lo he hecho saber en el entorno donde vivo, incluso hasta el propio secretario de Educación de este subsistema. Entre otras problemáticas, y no solamente de talleres, sino de las áreas formativas o académicas, comúnmente matemáticas, español y otras áreas, geografía, historia, entre otras. Así como las áreas deportivas. Siempre he dicho que ha habido mucho error. En educación hay mucho que hacer.
en esos aspectos. Desafortunadamente, en recursos humanos, en equipamiento, infraestructura, actualización. Ahí queda este video para conocimiento del subnivel de la Secretaría de Educación Pública y sobre todo para quienes ya lo conocen es sobre la educación en México en forma general, porque lo mismo mencioné el subsistema que una universidad o que el nivel básico. Mucho que hacer con todo y sus reformas, porque lo que estoy diciendo, la problemática es de hoy, 2018, corrijo. En el año 2018, pleno 2018, estamos iniciando el tercer milenio y la educación está así. Esa es la realidad. Desafortunadamente, con todas las reformas que se han hecho. Y esos son unos aspectos. Cada uno de los directivos que está, le falta visión. Y aquí en el entorno lo he marcado en más de una institución. Y a cualquier institución que su servidor se pare, podrá hacer las observaciones de todo lo que se puede cambiar y generar dentro de la educación, o cuando menos en ese plantel. Y así la formación académica, que no se va a corregir ni con sus reformas, ni con escuelas de tiempo completo que no benefician absolutamente nada. Esa es mi opinión y análisis personal en base a toda una vida dentro de la educación. Pero que si sé que de antemano que no es tan fácil que me crea la institución Secretaría de Educación Pública, mucho menos quien la conduce o quien la tenga que conducir. No lo van a aceptar. Van a seguir trayendo modelos de otros países o lugares, los cuales en la historia no han funcionado. Quiero comentarles que es probable que no cambien su decisión y que sigan con nuevas reformas, lo cual dentro de 3 o 4 décadas me darán la razón, porque no van a funcionar. Y como lo he dicho, esto en forma general, no en el subsistema, lo que van a causar es una problemática en distintos niveles, una problemática de calidad en la educación, que es la base. Calidad en la educación. Lo que sí van a obtener es prejuicio en la salud física de el nivel básico, por lo que se ha dicho en diferentes medios, pero sobre todo por lo que he observado en forma real en cada una de las instituciones y lo que he observado en los hospitales. Y entonces van a obtener prejuicios en la salud física y en la salud mental de los propios estudiantes, al menos de educación básica, y no se queda descartado de los de educación media y superior.
porque está funcionando modelos donde no están haciendo, solamente es un concepto el que hay que aplicar. Un concepto que envuelve toda esta cuestión de la formación académica o la formación educativa o la currícula de cada uno de los ciudadanos en el país. Cuando se logre ese concepto, que ahorita no lo diré, cuando se logre proponer, implementar, entonces se tendrá alumnos con educación de calidad. Mientras tanto, dentro de 2, 3, máximo 4 décadas, tendremos los resultados en hospitales. Y tendremos hasta entonces, el gobierno federal se pondrá a analizar y verá que las causas fueron la educación en México. Y quienes intervienen dentro de ella. Porque tendremos una crisis de paranoia, un daño psicológico en todos y cada uno de los estudiantes. Si no se implementa 1 o 2 conceptos a nivel educación, que se les olvida, son fundamentales. Con base en esos 2 conceptos es toda la formación o currícula, formación académica o currícula de cada ciudadano en el país. Y de esa manera se crearán mentes, personas que puedan innovar y ser creativos. De otra manera, solamente se va a crear esa psicosis. Estaría yo hablando del